Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya vamos avanzando, ya llevamos varios días, tenemos también un tema muy interesante, el cual se titula Peligro al transigir. Y hemos estado viendo cuáles son los peligros que hay al hacer cosas que no debemos. Muy bien. Ahora quiero que recordemos juntos el texto que estamos estudiando juntos. El texto se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 56. Y allí vamos a leer el verso número 11. Salmos capítulo 56, verso 11. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer también por su misericordia y su bondad y queremos pedir que nos acompañe con su buen espíritu en el estudio de su palabra. Queremos pedir que pueda bendecirnos según su misericordia y bondad y que al leer la lección de este día podamos entender lo que Dios requiere de cada uno para hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Necesidad de la liberación de Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿Cómo se sumió David en problemas más profundos? ¿Y qué oración suya revela que finalmente aprendió de tales errores? Esto es, David, pues ya vimos anteriormente que estaba haciendo cosas que no estaban correctas, pero además de todo eso, ¿cómo sabemos que él aprendió de estos errores? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios, que acompáñenme para que juntos vayamos al siguiente párrafo que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, y allí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Y allí leemos de esta manera: En aquellos días los filisteos juntaron sus fuerzas para atacar a Israel. Y dijo Aquis a David: Ten por entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. David respondió a Aquis: Entonces verás por ti mismo lo que tu siervo puede hacer. Y Aquis dijo a David: Por tanto, te nombraré mi guarda personal para siempre. En la palabra de Dios encontramos que ahora venía una situación difícil. Anteriormente nos damos cuenta de que David estaba engañando a este rey, estaba falseando la información y ahora tocaba estar de frente con esta situación. Muy bien. Y esto se vuelve complicado para David, porque ahora iba a venir una situación complicada. Pero aún hay más en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 141, y allí vamos a leer el verso número 3. Oh Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Recuerde que David había estado diciendo cosas que no estaba haciendo realmente. Y en este texto la Biblia nos habla
que le pide al Señor que guarde su boca, guarde la puerta de sus labios, porque recordemos que con la boca decimos cosas que a veces no son convenientes. Entonces nosotros tenemos que estar claros que David entendió también que había errado, porque ahora estaba en una situación muy compleja. Muy bien, pero dejemos ahora que la pluma inspirada nos hable un poco más. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas en la página 730 y nos dice de esta manera. David no tenía intención de alzar su mano contra su pueblo, pero no estaba seguro de la conducta que debía seguir, hasta que las circunstancias le indicaran su deber. Contestó al rey evasivamente y le dijo: sabrás pues lo que hará tu siervo. Aquí se interpretó estas palabras como una promesa de ayuda en la guerra que se aproximaba, y prometió otorgarle a David grandes honores y darle un elevado cargo en la corte filistea. Así que nos encontramos en una situación donde uno piensa que está diciendo algo diferente, mientras el otro está pensando en una cosa totalmente distinta. Este es un grave problema. ¿Nos damos cuenta? Esto es, David entró diciendo una cosa y entró haciendo unas cosas que no debía hacer y ahora estaba en un aprieto muy fuerte. Muy bien, pero vemos que más adelante él entiende que pues debe guardar su boca a Dios, porque si no, las personas podemos decir cosas que no convienen. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: a pesar del error de David, ¿cómo lo libró el Señor misericordiosamente de su problema con Aquis? Esto es, David erró. Él no debía haber hecho lo que estaba haciendo, pero Dios aún le tuvo misericordia. ¿Pero cómo fue esto? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable un poquito sobre este asunto y leamos allá lo que está escrito en 1 Samuel capítulo 29 y ahí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 5. Muy bien, leamos allí. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Los príncipes filisteos marcharon en compañía de a 100 y de a 1000 hombres, y David y los suyos iban a la retaguardia con Aquis. Los príncipes filisteos preguntaron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Aquis respondió: este es David, que era siervo de Saúl, rey de Israel. ¿Ha estado conmigo estos días o estos años? Y desde que se pasó a mí hasta hoy, no hallé ninguna falta en él. Entonces los príncipes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: despide a ese hombre, que se vuelva a su lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este aquel David de quien cantaban: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000? Nos damos cuenta aquí que cuando fueron a batalla, ahora estaban muy pronto por pues complicarse todo. David tenía que ir y guerrear contra su propio pueblo, pero Dios le libra misericordiosamente. Esto es, los príncipes filisteos dijeron: no lo queremos aquí, no sea que se vaya a volver enemigo contra nosotros, y le pidieron que volviese. Esta es una misericordia de Dios, Dios manifestándose en la vida de David. Pero ahora veamos qué es lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 746. Y nos dice así: hubiera sido mucho mejor para él hallar refugio en las poderosas fortalezas de las montañas de Dios que entre los enemigos declarados de Jehová y de su pueblo.
Pero el Señor en su gran misericordia no castigó este error de su siervo David, ni le dejó solo en su angustia y perplejidad. Esto es, era mucho más fácil, era mucho mejor estar en las montañas escondido, huyendo de aquí para allá, que ahora en la situación que se encontraba. Porque ahora él estaba entre agradar al rey filisteo o destruir a su pueblo. Había dos situaciones. ¿Qué haría? Bueno, Dios le tuvo misericordia y lo ayudó aún en esas condiciones. Muy bien, pero todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora. Patriarcas y Profetas, página 746, dice así: Pues aunque David, al perder su confianza en el poder divino, había vacilado y se había desviado del sendero de la integridad estricta, seguía teniendo en su corazón el propósito de ser fiel a Dios. Esto es, David había desconfiado de Dios, pero él quería todavía ser, sin embargo, ahora se encontraba en una situación muy complicada. Pero Dios tenía misericordia de David, por supuesto. Pero todavía hay más, vamos a continuar leyendo este siguiente párrafo. Mira cómo dice, mismo material. Mientras que Satanás y sus huestes estaban activos y ayudaban a los adversarios de Dios y de Israel a hacer planes contra un rey que había sido abandonado a Dios, los ángeles del Señor obraban para librar a David del peligro en que había caído. ¿Nos damos cuenta? Por un lado, Satanás quería destruir a alguien y por otro lado, Dios estaba salvando a alguien más. ¿Nos damos cuenta de la situación que estaba pasando? Pues vamos a avanzar. Leamos ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Los mensajeros celestiales movieron a los príncipes filisteos a que protestaran contra la presencia de David y de su fuerza junto al ejército en el conflicto que se avecinaba. Esta fue la razón por la cual los príncipes filisteos dijeron: no queremos a David, no sea que se haga enemigo de nosotros en batalla y vuelva a ganar el favor del rey. Esto es del rey de Israel. Así que ellos desconfiaron de David, protestaron y, bueno, ahora había sido librado de esta situación. ¿Nos damos cuenta? Pero avancemos y veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. Describe la actitud de Aquis al enviar a David a casa. ¿Qué sentimientos debe haber despertado esto en David? Entonces recordemos que los príncipes filisteos no lo querían allí. Le dijo: regrésalo al lugar que le asignaste. No lo queremos aquí. Entonces, ¿cuál fue la actitud que David toma? ¿Cuál fue? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y vamos a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en 1 Samuel. Y allí vamos a leer el capítulo 29, el verso 6 hasta el verso número 11. Capítulo 29 de 1 Samuel, verso 6 al verso 11. Leamos. Aquí llamó a David y le dijo: vive el Eterno, que tú has sido recto, y me ha parecido buena tu salida y tu entrada conmigo. Ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta hoy. Pero no agradas a los príncipes. Vuélvete, pues, y ve en paz, para no desagradar a los príncipes filisteos. Replicó David a Aquis: ¿qué mal hice? Que hallaste en tu siervo desde que estoy contigo, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Aquis respondió: sé que has sido bueno en mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes filisteos han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos, levantaos al amanecer y partid. Entonces David y los suyos se levantaron de mañana y volvieron a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. La palabra de Dios nos muestra
la actitud de Aquis. Esto es, no encontraba mal en David. Por supuesto que él no sabía lo que estaba pasando, pero le mandó de regreso. Parecía así simple, ¿no? Pero recuerde que los ángeles de Satanás estaban queriendo destruir a Saúl, mientras que los ángeles de Dios estaban tratando de librar a David. Ahora dejemos un poco que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La contestación de Aquis debió causar al corazón de David un estremecimiento de vergüenza y remordimiento al recordarle cuán indignos de un siervo de Jehová eran los engaños hasta los cuales se había rebajado. Esto es, Aquis honestamente creía que David estaba correcto. Pero David sabía en su corazón que lo que había hecho no estaba correcto. ¿Nos damos cuenta? Y ahí es donde vienen las problemáticas. Y ahí es donde vienen las dificultades. Pero aún así Dios tenía misericordia. Pues bien, nuestro estudio ha concluido aquí, pero quiero invitarte a que tengamos una oración para concluir. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda ayudar para poder entender estas cosas, los peligros que hay al hacer cosas no correctas. Y cómo una cosa nos lleva a la otra, hasta encontrar una serie de circunstancias que nos resultarán difícil sacar adelante si no es por la ayuda de Dios. Guárdenos, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Permita que su buen espíritu pueda obrar en nuestras vidas de tal forma que podamos obrar y confiar plenamente en Dios. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero lo queremos pedir todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.